Paul Greengrass era un director reconocido por su filmografía que exploraba temas políticos y sociales, con un tinte documental, por lo que, después de la partida de Aronofsky, y siendo fanático de la obra, se convirtió en el perfecto sustituto que Warner y Paramount necesitaban para la adaptación de Watchmen. Pero a diferencia de Aronofsky, Greengrass quería para su versión de Watchmen, una historia que estuviera ambientada, no en los 80, sino en los 2000. Inspirándose en el gobierno del entonces presidente George Bush, y comparándolo con Ronald Reagan en esos años, por lo que el cambio de época a su consideración podría funcionar. Dejando de lado la problemática comunista y la paranoia de la Guerra Fría ochentera, y ambientando la seguridad nacional circundante, la intervención extranjera y la vigilancia excesiva de los años 2000. Claro que la historia se mantendría igual y como el cómic, pero cambiando la época y por tanto los eventos. Asimismo, Greengrass quería intercalar noticias para darle aires de documental a la historia. Aunque muy pocas cosas del guión de Aronofsky fueron rescatadas, eliminando cosas como la historia de Malcolm Lone, a personajes como Sally Jupiter o Hollis Mason, e incluso las historias del navío negro fueron eliminadas, así como rescatando cosas como la narración de Rorschach, un detalle que Aronofsky no quería utilizar. A diferencia del guión de Aronofsky que pudo completarse, esta historia quedó apenas en un argumento, porque al poco tiempo la historia fue desechada, esta vez únicamente por los recortes en el presupuesto, así como el hecho de que, podría ser visto como polémica los cambios, y en esos años, la adaptación de V de Venganza había sido hecha y Alan Moore había despedazado la versión fílmica, tachándola de ser mala y decidiendo que en las películas o adaptaciones, no pusieran su nombre en los créditos. Moore había visto la estructura y sintió que habían arruinado el mensaje de su obra, por lo que fue desechado el proyecto en tan poco tiempo. A continuación, el relato de la segunda versión. Esta versión comenzaría con un televisor encendiéndose y contando, a través de los años, la historia de los superhéroes. Desde la historia de la formación de Minutemen en los 60 por la paranoia del comunismo, los avances y sucesos que cambiarían el mundo, la disolución de los Minutemen en 1986, la formación de los Crime Busters durante los 90, el ataque hacia las Torres Gemelas y cómo se aprobó, en 2001, la ley Kim para ilegalizar a los superhéroes. Terminando el prólogo de la historia. Entonces la acción nos llevaría al año 2005, donde Edward Blake es asesinado. Ante la incompetencia policial, Rorschach investiga el asesinato y se percata de que Edward Blake era el comedian, un miembro esencial de los Minutemen. Rorschach advierte a todos los miembros de los Crime Busters, Dandre Berg, Lori Jupiter, Adrian Bate y el Dr. Manhattan, de que posiblemente esto se trata de algún complot en contra de los héroes, pero estos lo ignoran y no creen que pueda tratarse de eso. Al día siguiente se celebra el funeral de Blake, donde se muestran las cosas terribles que realizó en vida. Aunque en vez de recuerdos de los personajes, estas historias serían contadas mediante grabaciones o reportajes de televisión. Desde la violación a Sally Jupiter, el asesinato de una mujer iraquí embarazada en la guerra del Golfo Pérsico, los asesinatos que cometió en los días finales a la guerra de Vietnam, el ataque a una multitud de gente enardecida con los héroes tras el 11 de septiembre y la reunión de los Crime Busters, organizada por el segundo Night Owl en esta versión. Tras el funeral de Blake, Rorschach sospecha de Moloch, un ex criminal y enemigo del comedian, por lo que tras interrogarlo, se da cuenta de que el comedian lo visitó borracho a casa, arrepintiéndose de todo lo que había hecho y revelándole que tenía cáncer. Después de esto, Lori se va a vivir con Dan, esta vez, harta de que John parecía alejarse de los seres humanos y pensar en sí mismo. Mientras el Dr. Manhattan es entrevistado para la televisión, donde la multitud lo culpa de ser el causante de darle cáncer a Moloch, a su viejo amigo Wally Weaver y a su exnovia Jamie Slater, por lo que Manhattan explota y sale del lugar. Como dato curioso, esta parte de la historia sería filmada a modo de noticia televisiva, a lo found footage. Pasaríamos a la realidad, en donde el Dr. Manhattan reflexiona sobre su vida, su pasado como John Osterman, su origen, su historia en este nuevo Estados Unidos, donde es enviado a Irak a modo de amenaza para evitar cualquier intento de ataque por órdenes de Bush, cómo se enamoró de Lori y cómo abandonó a Jamie. Aquí Manhattan llega a la conclusión de que es una pérdida de tiempo pensar en la humanidad y construye su sede en Marte. En esta versión, el gobierno de los Estados Unidos, al perder al Dr. Manhattan estarían en caos, porque contrario al conflicto con la Unión Soviética, aquí tendrían problemas con los terroristas del Medio Oriente, donde envían amenazas en contra al gobierno de Estados Unidos tras perder al Dr. Manhattan como su protector. La acción continuaría tal como en la historia.
con Lori y Dan comenzando a enamorarse, Adrian salvándose tras casi ser asesinado por un terrorista iraquí, y Rorschach investigando sobre el asunto tras el exilio de Manhattan y el intento de asesinato a Adrian. Iría con Moloch donde es atrapado, y mediante una noticia televisiva se narra que lo atraparon y que ahora ha sido llevado ante la justicia, revelando su identidad como Walter Kovacs. Aquí, únicamente se cuenta el pasado de Rorschach, su vida con su madre, cómo encontró al buscar cosas en la basura la camisa que tenía las manchas que se movían, cómo se convirtió en Rorschach por la criminalidad creciente y cómo se corrompió. Explorando la misma anécdota de la niña, pero esta vez con la diferencia de que, al darse cuenta de que la niña fue asesinada y devorada por los perros del secuestrador, aquí, Rorschach acorrala al secuestrador que estaba en la casa con sus perros, los golpea y les arroja aceite, para posteriormente, usar un encendedor y quemar vivos a los tres hasta que murieron, transformándose en Rorschach. Asimismo en esta versión, Dan y Lori retomarían sus mantos como el segundo Night Owl, y Lori, quien se llamaría Slingshot en vez de Silk Spectre, combatiendo criminales y salvando gente, sintiéndose increíbles y que siendo superhéroes, son importantes y no patéticas personas. Tras hacer estas acciones, Dan piensa en la teoría de Rorschach tras los eventos de la partida de John y el intento de homicidio de Adrian, por lo que deciden salvarlo, yendo en Archie, la nave de Night Owl. Salvan a Rorschach de la prisión, tras una turbulenta pelea contra los policías y algunos criminales, y consiguen salvarlo, preguntándose qué van a hacer después. Y tal como en el cómic, John se llevaría a Lori a Marte, donde sabe que va a pedirle su ayuda. Ahí, Manhattan le muestra fragmentos de su pasado, limitándose al recuerdo de la bola de nieve mientras discutían Sally y Larry de fondo por Lori, cómo conoció al comedian y la pregunta que le hizo a Sally de ver a su hija, sustituyéndolo por la hija de su mejor amiga. Aunque agregaría un recuerdo, en el que Lori vería en sus expedientes de nacimiento, sus datos de sangre que coincidían con unas letras que terminaban en Lake, llegando a la conclusión de que ella es hija del comedian, rompiendo en llanto y John diciéndole que, esta vez, ayudaría a la humanidad, revitalizando su interés en ella. Mientras con Rorschach y Night Owl, ambos se dan cuenta de que Adrian se ha ido por, supuestamente un viaje de negocios, y entran a escondidas a su edificio, donde se dan cuenta de que él fue la mente maestra de todo esto, ubicando la locación de un arma secreta en el Himalaya. Rorschach en un momento, llega al New Frontiersman, que en esta versión no sería un periódico, sino una cadena televisiva, donde dejaría su diario escrito. Ambos van al Himalaya en Archie, y dan con Adrian, quien les dice que ya los estaba esperando, confirmándoles que él fue quien planeó el asesinato contra el comedian, el insertar cáncer en Moloch, Wally y Jenny, el exilio de John y el rapto de Rorschach. Ambos ven que tiene un botón en la mano, por lo que lo enfrentan, pero en el último momento, Adrian los vence y logra activar el botón. En este caso, en vez del calamar gigante, se detonarían una serie de explosiones nucleares, no solo en Nueva York, sino en todo el mundo. Pues no solo Adrian habría construido una bomba en Nueva York para detonar ahí, sino que también había buscado y activado bombas que estaban en el mundo, entre ellas en Afganistán. John y Lori llegan a Nueva York, donde John ha detectado que no solo fue ahí, sino que fue una serie de bombas nucleares que detonaron en muchas partes del mundo, así como no pudo prevenir esto porque sus habilidades fueron interrumpidas por taquiones en el Himalaya, dándose cuenta de que Adrian fue el responsable. Al llegar, los cuatro confrontan a Ozymandias, quien les muestra que todo fue parte de su plan. Mostrando muchas transmisiones alrededor del mundo en las que hablan de detonaciones nucleares a nivel mundial, por razones desconocidas. Afirmando que ahora, todas las naciones del mundo se han unido para apoyarse entre todos ante esta crisis desconocida, poniendo alto a cualquier conflicto. Adrian les explica que la intención de su plan fue para crear una utopía, donde todos dejarían de lado sus conflictos y diferencias y se unieran para hacer el mundo mejor. Todos quedan sorprendidos, y en un momento, Night Owl ataca a Ozymandias y le lanza dos bumeranes, los cuales impactan en su pecho y lo hieren, mientras le recrimina cómo pudo asesinar a todas esas personas, pero Ozymandias le explica que todo fue por un bien mayor. Aquí, todos comprenden que deben guardar en silencio todo esto, por lo que deciden mantenerlo en secreto, a excepción de Rorschach, quien decide ir a decir la verdad. Esta escena sería prácticamente igual a la que vimos en la película de Zack Snyder, donde Dan intentaría convencer a Rorschach de no hacerlo, mientras este lo ignora y el Dr. Manhattan lo detiene y asesina frente a los ojos de Dan, quien en vez de gritar por su ex compañero caído, este solo agacharía la cabeza con resignación, diciendo simplemente que Rorschach tenía que ser consciente de que era lo mejor para todos.
John, en compañía de Dan y Lori, miran a Adrian y lo dejan solo. Con John desapareciendo para transportarse a Marte y Dan y Lori partiendo en Archie. Terminando la película con Dan y Lori cambiando sus identidades, y el conserje del New Frontiersman encontrando el diario de Rorschach en la correspondencia del programa televisivo, concluyendo esta versión de Watchmen. Los recortes de presupuesto y el cambio de la historia, obligaron a que incluso, tras la polémica con Alan Moore después de la recepción V de Venganza, ocasionaron que esta versión de la historia fuera desechada inmediatamente. Paul Greengrass dejó el proyecto después de esto, y se dedicó a trabajar en Unidad 93 en 2006, y el Ultimátum de Bourne en 2007. Dejando el proyecto de Watchmen en el tintero por unos años. Finalmente, en 2006, tras ver el estreno y la positiva crítica de la película 300, Warner Bros. Contactó con el director Zack Snyder, a quien le dieron la tarea de dirigir Watchmen, por lo que utilizó el guión que Heiter había hecho para Aronofsky, desechando la versión de Greengrass y, contratando también al guionista Alex C. para escribir su versión de Watchmen, la cual se realizó, filmó y estrenó en el año 2009, con críticas tibias por la ambiciosa historia que se quería contar y porque fue estrenada en un tiempo donde aún faltaba tiempo para que las películas de superhéroes se consideraran como algo para incluso los adultos. Pero dime tú, ¿qué versión te hubiera gustado ver de Watchmen? ¿Cuál crees que debió quedar?